Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amables televidentes, gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del impacto de la diabetes mellitus sobre la población, enfermedad que crea un impacto en la salud de manera importante y cómo podemos implementar estrategias y herramientas para su mejoría. Vamos a una breve pausa para el desarrollo y el contenido de este programa. Gracias amables televidentes por permanecer con nosotros en su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor José Rodríguez Despradel, quien es médico diabetólogo, acerca de una enfermedad con un impacto y una prevalencia a nivel mundial de gran relevancia como es la diabetes, a propósito del Día Mundial de la Diabetes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por poder otra vez llegar al público para informar sobre esta condición que realmente cada día hay más y si no hacemos algo a tiempo, entonces las consecuencias van a ser peores. Hablando de números, doctor, ¿cuál es la realidad actual en República Dominicana, en la región y en el mundo de la diabetes? Ok. Comencemos con a nivel mundial. Sí. Según la Federación Internacional de Diabetes, tenemos alrededor de cerca de 600 millones de pacientes con diabetes. Estamos hablando de un número de muy alta relevancia. De mucha relevancia. Pero si ese número da impacto, fíjate este otro número. 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no sabe que la tiene. Todavía más. O sea, que estamos hablando de que todavía la cantidad de personas con diabetes puede ser mayor. Así es. Y otro más, que es el que a mí todavía me impacta mucho más porque lamentablemente todavía no le estamos dando la relevancia que tiene la condición. Se dice también que de cada persona que tiene una alteración en los niveles de glucosa, o sea, llámese lo que llamamos hoy en día prediabetes, Sí. muy probablemente de ese conglomerado hay una proporción cerca de más de un 10% que no está alrededor totalmente diagnosticada. Y esa es la gran preocupación, doctor. Al momento actual, en el mundo, los números y las estrategias implementadas no han permitido detener el curso de la enfermedad, la progresión, las complicaciones. Y por eso vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la detección temprana y qué debemos de hacer. Correcto. Y esa detección debe estar basado en lo que son los factores de riesgo. Así O sea, es. todo médico, independientemente de su especialidad, todo médico que esté frente a una persona que esté buscando algún tipo de ayuda en su salud, debe de hacer, obviamente, como es la regla, una historia clínica. Correcto. Dentro de esa historia clínica va a resaltar esos factores de riesgo. Y estamos hablando de cuáles. Hablemos, diríamos, de los más comunes. Sobrepeso u obesidad. Y hoy en día la población es mucho más sedentaria y por lo tanto hay más sobrepeso u obesidad. Así es. Edad mayor de 30 años. Familiares de primer grado con historia de diabetes, o sea, papá, mamá, abuelos, y la raza o la etnia. Nosotros, por ejemplo, los dominicanos somos mestizos, y dentro de este mestizaje también tenemos una alta carga genética que nos predispone a desarrollar la diabetes. Entonces, hay otros más, pero teniendo, bueno, una mujer que haya tenido un hijo que pesó al momento de nacer
8 libras o más, pues esto también es otro factor de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 o 5 puntos, ya yo puedo tener, diríamos que, una alerta. Se prende un bombillito si yo oigo uno de estos, para entonces profundizar y buscar la probabilidad de que esa persona pudiera estar o en riesgo de desarrollarla o ya está iniciando una alteración en los niveles de glucosa, para poder hacerle una intervención oportuna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor? Entonces el diagnóstico se hace con números, por decirlo así. Cuando tenemos una persona que le hacen un análisis de sangre y los niveles de azúcar están igual o mayor a 126, es una persona que ya tiene diabetes. Pero muchas veces esos niveles no llegan a 126, está por encima de 100, por debajo de 126, en ese rango, y entonces cuando nosotros tenemos que hacer la prueba que la gente llama la curva o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde el paciente va en ayunas, se toma el famoso juguito, espera 2 horas y ahí le sacan sangre de nuevo. Si a las 2 horas esos niveles están igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, diagnóstico de diabetes. Pero ojo, y ahí vamos a aquel número que hablamos de la prediabetes o la intolerancia. Si ese valor a las 2 horas está entre 140 y 199, es una persona que hoy en día está dentro del rango de prediabetes. Así es. ¿Y qué importancia tiene o tener la condición de prediabetes? Bueno, lo primero es que, por supuesto, es la puerta de entrada que ya te está diciendo, mira, hay una alteración y hay una alerta. Hay una alerta y pronto tú vas a ser diabético. Pero peor aún, ya se sabe que esos niveles elevados de azúcar postprandial, o sea, después de las comidas, por encima de 140, ya tienen un alto peso independiente de riesgo cardiovascular. O sea, el simple hecho, que no es tan simple, de tener niveles de azúcar postprandiales por encima de 140, aumenta el riesgo cardiovascular de las personas. Entonces ya vemos que prediabetes no es solamente unos puntitos por arriba de azúcar, sino que ya va teniendo impacto en la salud cardiovascular a largo plazo de esa persona. En su salud metabólica y su salud cardiovascular. Exactamente, correcto. Y entonces en ese momento tenemos que hacer una intervención para, si está en caso de prediabetes, devolverlo a lo que llamamos normoglucemia, o sea, un paciente que sus valores van a estar en valores normales, que pudiera mantenerse solamente con cambios en el estilo de vida, o sea, alimentación saludable, actividad física, o dependiendo de qué tan comprometido esté y los valores, utilizar una combinación de ese cambio en el estilo de vida más algún antidiabético que pudiera ser oral o inyectable que hoy en día tenemos. Entonces, lo importante es en ese momento hacerle la intervención para que el paciente entienda que primero, la terapia médica nutricional, o sea, los cambios en la alimentación, son su primera medicina. Y segundo, si tiene que utilizar un fármaco, pues entonces agregarlo ¿para qué? Para que pueda revertir esos valores y entonces retrasar en el tiempo la probabilidad de desarrollar la diabetes y por lo tanto retrasar la posibilidad de una complicación, sobre todo cardiovascular. Pregunta obligada, doctor, ¿la diabetes se cura? Es una pregunta que nos hacen mucho y estoy haciendo simplemente la información que maneja la población para que usted en este momento tenga la oportunidad de orientar y educar a la población. Y mi respuesta cuando el paciente me la pregunta, yo le digo, la diabetes no se cura, la diabetes se controla. Sí. Y pudiera ser que dependiendo de los diferentes métodos de abordaje terapéutico que tenemos, yo pueda llevar a ese paciente con diabetes tipo 2 a valores normales, o sea, valores de una población como si no tuviera. Y en algunos casos, ojo, en algunos casos, dependiendo de qué tan comprometido esté esa persona con su salud, tal vez retirarles medicamentos. Vuelvo y repito en los tipo 2. Retirarle el medicamento. ¿Se curó? No. Está controlado. Porque en la medida, y probablemente bajó de peso y todo eso, en la medida en que ese paciente deje de lado
toda esta estructura que hemos creado y trabajado para que él baje de peso, controle ese azúcar, coma de manera saludable, si salta uno de esos pasos, el azúcar va a volver a subir. Entonces, por eso yo le digo, no se cura, se controla. Pero el control va a depender en un 90% del paciente. El 10% restante es de que yo le dé la terapia apropiada. Pero si él no hace ese 90%, no lo vamos a lograr. Y yo le agregaría que más que darle la terapia apropiada, orientarlo, Claro. educarlo, crearle conciencia, hacerlo parte de su enfermedad, ese proceso de empoderamiento Claro. del paciente y de la familia para el control adecuado de esa condición. Claro, sobre todo ese punto, claro, la familia y su entorno Correcto. es vital porque en la casa no vamos si hablamos de la comida, en la casa no vamos a preparar la comida para fulano, no. En la casa tenemos que hacer un cambio de mentalidad, de manera que todos en el hogar entendamos que este nuevo modelo de alimentación es lo que nos va a permitir que ya sea papá, ya sea mamá o ya sea uno de los hijos, se mantenga saludable, pero que el resto que vivimos en ese entorno también podamos, si no hemos desarrollado la diabetes, prolongar en el tiempo la probabilidad de que aparezca. Correcto. ¿Cuáles son esas complicaciones que el manejo inadecuado, el no controlada la enfermedad, evoluciona a afectar órganos? Bien, las más comunes y las que las personas más le temen, estamos hablando de la retinopatía, o Sí. sea, el daño que ocurre a nivel de los ojos, en la retina, que puede llevar inclusive hasta la ceguera. Y yo siempre le pongo de ejemplo de lo importante que es ese buen control. Y digo, bueno, imagínate una persona que su modo de producir, su modo económico, tenga que ver con la visión. Sí, claro. Si deja de ver, ya no va a poder producir, o sea, va a ser una carga económica. Aparte de las complicaciones. Otra de las complicaciones crónicas que tenemos es las nefropatías, o sea, el daño a nivel de los riñones. También tenemos, por ejemplo, daños a nivel del sistema vascular, o sea, puede haber posibilidad de amputaciones, Sí. A nivel del sistema nervioso, pérdida de la sensibilidad, a nivel de las extremidades, o sea, de los pies. Por eso es muy importante que siempre se revisen los pies los pacientes, porque al perder la sensibilidad no sabe si está pisando sobre una superficie fría o algo lo caliente, está afectando. lisa o rugosa. Y peor, a veces yo le digo a los pacientes, cuando usted se vaya a poner un zapato cerrado, siempre introduzca la mano y vea si no ha caído algo, porque si algún objeto cayó, usted no se va a dar cuenta. Y si se pasa un día entero caminando, ya esa fricción va a generar ¿qué? Una herida que como no lo va a saber, se va a infectar, y como se infecta, entonces viene el temido pie diabético. Así es. Doctor, para finalizar, después de toda esta valiosa información, mensaje y recomendación a la clase médica y a la población en sentido general sobre la importancia de poder trabajar a tiempo esta enfermedad. Bien, con los colegas, con la clase médica, lo más importante es no minimizar la condición de la hiperglucemia. O sea, desde que veamos algún tipo de elevaciones de los niveles de glucosa, unido a factores de riesgo como los que ya mencionamos, hay que profundizar en la investigación de ese individuo para entonces conocer cómo está su salud metabólica y saber si está en riesgo de desarrollar diabetes o si ya lo es. En términos generales, ya población y todos nosotros, lo más importante es empezar a tener cambios en nuestras vidas que nos ayuden a tener una salud mucho más fuerte, a fortalecer nuestros niveles de salud. Y en eso me refiero a lo que es la parte de la alimentación, ser un poco más activos en nuestras vidas, dejar el sedentarismo, puesto que lo que nosotros queremos es, conociéndonos y haciendo esos cambios, nuestra salud va a prolongarse. Y salud no es más que un equilibrio. Correcto. Entonces, cuando nosotros logramos ese equilibrio, ¿qué traemos hacia nuestras vidas? Calidad de vida.
Muy bien, doctor, gracias por su valiosa y oportuna información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor José Rodríguez Despradel, quien es médico diabetólogo, acerca de la importancia y la relevancia sobre el cuidado, la identificación temprana y la prevención de la diabetes, enfermedad, verdadero problema de salud pública a nivel mundial, que cada vez los números van en crecimiento, pero que perfectamente tomando todas estas medidas conversadas aquí anteriormente, podemos mitigar, podemos prevenir y podemos evitar la progresión, la aparición y que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Dolores Mejía de la Cruz, quien es médico endocrinóloga, actual gerente del Departamento de Investigación del Hospital General de la Plaza de la Salud. Pero hoy vamos a conversar acerca de un tema de gran relevancia e impacto en la salud de la población y nos referimos a la diabetes mellitus, a propósito de la celebración o conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre acompañarles. Diabetes. Pandemia. República Dominicana. 13.45% de los dominicanos viven con diabetes, lo que quiere decir 1.345.000 dominicanos. Y agregar que por cada paciente diagnosticado hay uno sin diagnosticar. Lo cual permitiría extrapolar los números a que posiblemente sea el doble de la cantidad estimada hasta este momento. Lamentablemente es la triste realidad. Sí. Por eso es el imperativo, como hablaba el doctor Despradel, de tomarnos en serio lo que es la diabetes con un diagnóstico precoz. Y si bien es cierto, ante demandas de salud infinitas, con recursos tan limitados como país en desarrollo, debemos ser proactivos y abandonar la inercia e intervenir escenarios donde nuestra intervención es costo efectiva, como la detección temprana y la prevención de la condición. ¿Cómo hacerlo? Bueno, contaré que definitivamente como país, un grupo de instituciones lideradas por el Hospital General de la Plaza de la Salud, el Instituto de la Diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, SODEN, la Sociedad de Endocrinología, SODODIA, CUIDO, CAI, el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica, Caribe y Panamá, Sí. han hecho una coalición interesante que no escapa tampoco la Sociedad de Nutrición Clínica y de Obesidad. Y hemos aplatanado la prevención. ¿En qué constructo? El hecho es que históricamente hemos utilizado herramientas para la educación en materia de diabetes y su prevención importadas de una realidad completamente disímil a la nuestra. Esta vez este grupo de instituciones se ha sentado, ha trabajado y trae una propuesta que se llama Saludable hasta la tambora. Muy bien. Ya hemos sido dominicanos y seguiremos siendo, hemos sido peloteros, hemos sido merengueros, ahora nos toca ser saludables hasta la tambora. En esta iniciativa hemos trabajado dos grupos básicos de actividades donde tenemos lo que es la alimentación saludable, desmitificando lo que es salud y sabor. Se llama salsa de las palabras saludable y sabroso, donde desmitificamos, como decía, que comer sano no es comer malo, porque los condimentos en su mayoría están libres de impacto en lo que es lípidos, hidratos de carbono y demás. Contribuyen exclusivamente al sabor. A la palatabilidad, al Claro. sabor. Entonces puedes usarlo con libertad. Y tenemos lo que es activos como tambora, la promoción de la cultura de la actividad física, que incluye desde lo que es inducción de la actividad termogénica, no inducida por ejercicio, Claro. que es lo mismo decir
quédate a 2 cuadras de tu casa, usa menos el motoconcho, parquéate lejos, ve a un baño distante, usa las escaleras, hasta incluir lo que es la pausa activa, que es el recordar cada 5 minutos, cada hora levantarte 5 minutos, deambular, hacer las llamadas de teléfono caminando, hasta un tercer paso, que sería actividad física en periodos de 10 minutos, 3 veces al día para alcanzar los 30 minutos. En otro siguiente paso, activarnos por 35 minutos diarios y posteriormente, cuando necesitamos perder peso, alcanzar 1 hora. Todo esto en coreografía dominicanísima. Muy bien. Pistas de 7 minutos que podrán ser de merengue, de perico ripiao, de bachata, y los pacientes van a repetir esa música 5 veces al día y van a alcanzar los 35 minutos de actividad. En esta entrega, como regalo a nuestro país, a nuestras comunidades, vamos a regalar la primera herramienta para el control, construyendo alimentación saludable. Y es un listado maravilloso de más de 300 elementos de la dominicanidad, clasificados de acuerdo a su poder hiperglucemiante, y eso se llama índice glucémico. Correcto. Allí vamos a poder tener trabajadores de la salud y público en general, lo que es el valor que tiene la guanábana para subir la glucemia, entendiendo que vamos a poder usar con mayor libertad guanábana, granadillo, tamarindo. Conocer que el moro de guandule tiene un poder hiperglucemiante interesante, que es alto, por lo que debe ser comido con mucha moderación. Y esto va a dar la oportunidad a que nuestra gente pueda hacer selecciones apropiadas, saludables, que pongan en menor riesgo su salud. De buen sabor, del plato típico dominicano y que permita mantener su salud, pero disfrutar de una buena alimentación. Sin abandonar nuestra cultura culinaria, sin olvidar la historia culinaria de nuestras abuelas. ¿Cómo se hace este trabajo con los pacientes, con la familia, con los colaboradores, de tanta información que hay disponible para los pacientes con riesgo ya diagnosticado de manera temprana y oportuna para evitar la progresión, y con los ya diagnosticados para un mejor control y una regresión de su enfermedad y evitar las complicaciones? Esa misma pregunta la planteaba con mucha preocupación el equipo y el Ministerio de Salud, entendiendo que salud es un derecho de todos. Y lo que hemos hecho inicialmente es desarrollar un plan de socialización de la información dirigido a trabajadores de la salud. Muy bien. Pero el hospital, en su compromiso de llevar salud al pueblo dominicano, nuestro departamento de comunicación ha desarrollado toda una estrategia que es saludable hasta la tambora de HGPS, donde esta información la va a colgar a partir del día 14 de noviembre. Correcto. En nuestra página. A través de un código QR, la gente con su celular va a poder hacer la captura y tendrá al alcance toda la información de manera gratuita, porque la intención es que todos tengamos acceso a la información. También va a estar disponible en las páginas de las sociedades y de las instituciones amigas, colaboradoras, y el hospital lo va a publicar en su publicación semanal del día 14 de noviembre en un medio de difusión amplia en el país. Pero este programa no se queda solamente con los índices glucémicos, sino es toda una estrategia de educación a las personas que viven con diabetes y a aquellos que están interesados en cuidar mejor a esa persona que aman que vive con diabetes. Incluye el conocimiento de los grupos de alimentos, las manos como herramientas de medida, la construcción del plato saludable, la actividad física, cómo debe ser programada, el autocuidado en el contexto de la diabetes, la gestión de su enfermedad. Y todo esto es una terapia o una interacción escalonada donde el paciente hace pequeños compromisos reales y objetivos, tangibles y sostenibles en el tiempo. Porque la idea no es que sean expertos en diabetes, el objetivo final es que sean saludables, con esa herramienta básica de bajo costo, que es cambio de estilo de vida sustentada en una alimentación salsa y en estar activos como tambora.
Yo creo que estos grandes aportes que van a estar disponibles para la población en sentido general y muy especialmente para la población con riesgo y con ya diabetes diagnosticada, pues constituye un verdadero aporte que agrega valor a la atención de salud de la población en sentido general. Para finalizar, doctora, luego de escuchar todas estas informaciones, ¿cuáles serían mensajes y recomendación a la clase médica? Insisto en la clase médica por el alto grado de responsabilidad que tenemos en la identificación temprana, en la detección, en el diagnóstico, en el abordaje y en el que los pacientes y la familia puedan conseguir esa meta. Y a la población en sentido general de cómo se vincula, cómo se involucra y cómo se empodera para poder disfrutar de salud. Sí, definitivamente la comunidad médica debemos ser proactivos, debemos abandonar la inercia y entender que el fenómeno de glucotoxicidad se inicia con niveles de glucosa tan bajos como 100. Lo que quiere decir que desde 100 miligramos por decilitros en ayunas debemos tener actitudes proactivas e incorporar en la vida de nuestros pacientes el cambio. Con respecto a nuestros pacientes, no existe diabetes buena, no existe diabetes mala, existe diabetes que puede dar al traste con la vida y con tu calidad de vida y con la construcción del mañana tuyo y de tus familiares, entendiendo las repercusiones crónicas, letales que tiene esta condición. Además, entender que no solo sufrir, la podemos vivir de una manera más amigable y de manera más satisfactoria, llevar esta condición que nos acompañará por el resto de nuestra vida, haciendo el uso de la educación como piedra angular de la construcción de nuestro futuro. Excelente, puntual, valiosa y apropiada información para todos nuestros amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Dolores Mejía de la Cruz, quien es médico endocrinóloga, gerente del Departamento de Investigación del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la diabetes, condición de salud de alto impacto a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel global, por la capacidad que tiene de crear un problema en la salud de la población y que todas las herramientas y las estrategias mencionadas en este programa contribuyen a esa educación, a esa identificación temprana y van dirigidas a poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que puede conectar con nosotros en nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Nos vemos en la próxima semana.